La docencia es una vocación que enseña a convivir. Quiero agradecer a todos los amigos, amigas que pudieron visualizar el trabajo anterior, donde pudimos profundizar en los fundamentos de los diferentes tipos de adaptaciones curriculares y que por supuesto pude también leer algunos de los comentarios expresados. Producto de esto, se ha decidido que para esta ocasión vamos a conversar un poco más sobre el análisis de las destrezas con criterio de desempeño. Vanessa, una servidora más. Vamos a iniciar con este interrogante. ¿Qué es una destreza con criterio de desempeño? Por supuesto, sé que usted va a responder rápidamente y va a decir, bueno, las destrezas están articuladas por su nivel según nuestro currículo vigente nacional y estas también se dividen en imprescindibles y deseables. ¿Cuáles son aquellas destrezas imprescindibles? Aquellas que deben de ser alcanzadas durante cada año básico que corresponde en cada subnivel, y las deseables incluso pueden ser trabajadas desde el primer año básico de cada subnivel hasta finalizar. Recordemos que, por ejemplo, la básica elemental está compuesta por segundo, tercero, cuarto, la básica media, quinto, sexto y séptimo, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros o la institución tiene la posibilidad de, dentro de su diseño curricular, una misma destreza que no ha sido alcanzada por su grupo de estudiantes o estudiante tiene durante 3 años consecutivos lograr que se alcance, y mucho más. El currículo es un instrumento flexible, vuelvo y les recuerdo, que nos permite orientarnos, guiarnos, pero después que haya un abordaje adecuado, reflexionado, contextualizado, el estudiante o el grupo de estudiantes puede avanzar mucho más de lo que se espera. Bueno, pero para nuestro tema vamos a considerar que la destreza con criterio de desempeño es una trilogía. ¿Por qué? Porque dentro de ella vamos también a identificar que existe un aprendizaje para todos. Dentro de esta estructura también vamos a darnos cuenta que busca alcanzar una enseñanza significativa. Y por supuesto que esta enseñanza significativa sea un aprendizaje durable, que le alcance para toda la vida. Vamos a compartir cómo se relaciona la gestión del docente en el aula con el objetivo de atender las diferentes necesidades educativas de los alumnos durante la etapa escolar y los aprendizajes que, como ya les dije anteriormente, todo maestro desea. Ese estudiante al cual ha tenido el espacio y el tiempo de dirigirle, de guiarle, de mediar en su aprendizaje, pues bueno, le sirva para el resto de su vida. También vamos a tratar sobre el origen de las destrezas con criterio de desempeño. Según la Real Academia Española, destreza es la habilidad, arte, primor o propiedad con que se hace algo. Pero dentro del ámbito educacional, específicamente en la estructura curricular del año 2010, aparece el término destreza, desplazando al término competencias, junto a criterio de desempeño, donde se establece que es apropiado para los docentes trabajar con destrezas, definiéndola como la expresión del saber hacer en los estudiantes que caracteriza el dominio de la acción. ¿Y por qué esta sucesión de los términos competencias, destreza? Bueno, sencillamente porque se plantean diferentes enfoques en cuanto a la organización del trabajo y también los cambios generacionales. Ahora vamos a profundizar en lo que es la estructura de las destrezas con criterio de desempeño, que es justamente el centro de este video. Según Martínez, en el 2012, la destreza está formada por una tríada, es decir, 3 elementos vinculados entre sí. Estos son el saber hacer, el saber y la profundización. En cuanto al primer elemento, el saber hacer,
Es la parte de la aplicación encargada de la práctica que el alumno realiza una vez tenga lo cognitivo. Se está refiriendo a la habilidad, a lo que usted observa que el estudiante puede realizar. El segundo elemento, el saber, es un conjunto de conocimientos construidos por un individuo. Saber con certeza en relación a un contexto cultural. Es el conocimiento que el estudiante pone en práctica en cada momento, donde ya se vuelve un aprendizaje significativo. No solamente lo aplica en el aula, sino que ya es parte de sus conductas, de su vida. Y la profundización alude al grado de complejidad en las tareas, instrucciones asignadas a los alumnos. Aquí también se refiere al grado de dominio. Unos alcanzarán cierto dominio sobre algún tema, otros otro nivel mucho más profundo y otros otro nivel que diferencia de los demás, y así sucesivamente, porque el conocimiento es infinito. Ahora hagamos otra relación con respecto a los elementos de la destreza. Saber hacer prácticamente es la destreza, la habilidad, lo que tenemos que enseñar a realizar. El saber se refiere exactamente al conocimiento, o también nosotros podríamos decir a los elementos del contenido curricular. Ustedes saben que también los contenidos están graduados y estos son los que plenamente tienen que estar identificados por el docente, diferenciando el grado de profundidad de los contenidos de año a año. Finalmente, el grado de dificultad y profundización, que corresponde a la parte del desempeño, dónde, cómo, cuándo y con qué van a realizar lo establecido en la destreza. ¿Por qué hemos hecho este cuadro para que haya una relación? Pues justamente porque a partir de aquí vamos a conocer cómo es que se pueden hacer los otros tipos de adaptaciones curriculares cuando ya nos vamos a las destrezas. Y estas están encasilladas justamente en las adaptaciones de tercer grado. Observemos un ejemplo. Dice la destreza: reconocer el valor posicional con base en la composición y descomposición de unidades de millar, centenas, decenas y unidades. Es importante que todos los docentes, todos los que estamos involucrados en la planificación de las actividades pedagógicas, cuando seleccionamos las destrezas o tenemos la intención de que el estudiante avance en el desarrollo de su aprendizaje, de su desarrollo, tengamos pleno dominio y reconocimiento de los elementos también de las destrezas, para nosotros poder hacer un abordaje efectivo. En este caso, ¿cuál es la destreza? ¿Cuál es la habilidad? Reconocer. Es una habilidad cognitiva, es producto de un proceso del pensamiento. ¿El conocimiento cuál es? El valor posicional. Esta destreza es del área de matemáticas. El nivel de complejidad es con base en la composición y descomposición de unidades de millar, centenas, decenas y unidades. Si notan ustedes que existe una profundización del contenido de estudio. De esta manera, nosotros de forma gráfica estamos observando que en toda destreza vamos a encontrar estos tres elementos. Ahora veamos cuáles serían estos tipos de adaptaciones que podríamos hacer a las destrezas con criterio de desempeño. Pues bien, podemos realizar por desagregación
que se refiere justamente a los contenidos que nosotros vamos a estar indicando o trabajando. Vamos a suponer que estamos trabajando con la básica elemental. ¿Cuáles son los años que comprende la básica elemental? Segundo, tercero y cuarto. Para estos 3 años existen determinadas destrezas. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que, una misma destreza, incluso la deseable, puede ser trabajada desde segundo, tercero y cuarto. Por lo regular, las imprescindibles, cuando son asignadas a un año básico, ¿por qué digo asignadas? Porque es responsabilidad de cada institución educativa cada año evaluar las destrezas de acuerdo a los resultados que han obtenido en años anteriores, decidir cuál va a ser el diseño curricular de la institución para ese periodo lectivo. Entonces, en ese proceso de valoración se puede determinar cuáles destrezas van a ser asignadas para cada año. En una institución de educación ordinaria, después que haya un trabajo cooperativo, concienzudo, con permanente evaluación, con muy buenas estrategias metodológicas, es posible que los estudiantes alcancen todas estas destrezas en su año correspondiente. Pero si no es así, bajo el criterio del maestro y del equipo de maestros, una destreza, si no es alcanzada en un año, puede ser alcanzada durante los 3 años que corresponden a ese subnivel. En la educación especial, aunque se distinguen las destrezas imprescindibles y deseables, hay que hacer un análisis mucho más profundo. La reflexión es mucho más profunda. Y allí es posible que incluso una misma destreza imprescindible tengamos que trabajarla durante los 3 años para poderla alcanzar en parte, para que el estudiante en parte pueda dominarla. También hablamos sobre los ajustes denominados como gradación, donde se hacen estos ajustes, tanto en la habilidad, el contexto y el nivel de profundidad de la destreza. Aquí vamos a ver un ejemplo de desagregación de destreza en el área curricular de lengua y literatura. Ustedes ven aquí una misma destreza que bajo el análisis del docente puede ser trabajada en el 4º año de educación general básica, pero bajo su criterio considera que es una destreza que puede también comenzarla a trabajar desde segundo y comienza a desagregarla. Por eso es muy importante el trabajo que hacen los organismos educativos en el interior de cada institución, porque la Junta Académica, si nos referimos a la actualidad, las comisiones técnico-pedagógicas son las que hacen todo este proceso de reflexión y acompañan al docente tutor a tomar las mejores decisiones. Entonces, institucionalmente se va determinando en base a la información que se recaba permanentemente cuáles son esas potencialidades del alumno, del grupo clase, de la institución, y puede ir estableciendo desagregaciones o estipula destrezas por año básico. Pero en este ejemplo, si estamos hablando de la desagregación, leamos el contenido de la destreza y nos vamos a dar cuenta que se trata de la misma, solo que está dividida en otras palabras. Por ejemplo, para segundo año básico dice: distinguir la intención comunicativa de los textos presentes en la cotidianidad. Para tercer año básico, distinguir la intención comunicativa de los textos presentes en la cotidianidad y emitir opiniones. Miren cómo va aumentando. En el 4º año de educación general básica dice: distinguir la intención comunicativa, persuadir, expresar, informar, requerir, que tienen dispersos textos de uso cotidiano desde el análisis del propósito de su contenido. Entonces vean cómo se vuelve un poco ya mucho más complejo
Y una misma destreza puede ser abordada desde el primer año que corresponda a ese subnivel. Este es un ejemplo claro de desagregación de destrezas. Ahora vamos a analizar un ejemplo sobre el análisis de una gradación, pero específicamente a lo que corresponde a habilidad. Aquí, por ejemplo, el criterio número 5 dice textualmente: subir el nivel de dificultad en la complejidad de la habilidad. Esta destreza es de ciencias naturales, la 4.14, y dice: describir con apoyo de modelos la estructura de las células animales y vegetales, reconocer sus diferencias y explicar las características. Pero recuerden que la gradación en este caso, o el ajuste en este caso, es justamente a la habilidad, a la destreza, al primer elemento de la destreza. Entonces, este ejemplo aquí trata sobre la básica superior, octavo, noveno y décimo. Y vamos observando cómo justamente la habilidad ha sido cambiada. Y salta en este ejemplo de color rojo. Describir para octavo, para noveno clasificar y para décimo demostrar. Entonces también vemos cómo la habilidad está haciendo cada vez, comienza desde lo más elemental hasta lo más según la edad del estudiante. Esto también hay que considerar, que hay que tomar muy en cuenta la edad del estudiante. Ahora observemos otro ejemplo, también de gradación, tomando en cuenta su contexto y el nivel de profundidad. Aquí estamos viendo también una destreza de ciencias naturales y textualmente dice: observar con uso de las TICs y otros recursos los biomas del mundo. Vayan tomando en cuenta que está un poco resaltado ese contenido, y describirlos tomando en cuenta su ubicación, clima y biodiversidad. Si ustedes observan y van leyendo, en octavo se ha colocado observar con uso de las TIC y otros recursos los biomas de América, África, y describirlos tomando en cuenta su ubicación, clima y biodiversidad. Ustedes se dan cuenta que para octavo, en cuanto a los biomas del mundo, se está refiriendo solamente a América y África. En cambio, en noveno se cambia dentro del mismo contenido, pero se especifica que se van a estudiar los biomas de Asia y Europa, y comienza a aumentar. En décimo, Oceanía y Antártida. Entonces, de esta manera se completan los biomas del mundo y se está haciendo un ajuste considerando el contexto y el nivel de profundidad. Con esto, mis amigos, espero que les haya podido dar mucha más información, porque son informaciones importantes, fundamentos importantes que hay que conocer antes de hacer una adaptación curricular. Realizar una adaptación curricular para un estudiante con o sin discapacidad realmente implica todo un proceso de análisis, de reflexión, de preparación, de recabar información. Eso es muy importante considerarlo. De repente pensamos que puede ser solamente coger la planificación y andar, que tiene una adaptación de primero, segundo y tercer grado. En realidad no. Estamos ayudando a que una vida sea completamente diferente y que la familia sienta que esa persona es un integrante más de la familia, y que la sociedad en realidad vea a la persona con capacidad o a la persona que tiene una necesidad educativa como un ser integral y que puede, al igual que cualquier otro ser humano, servir. Por eso digo yo que la docencia en realidad es una vocación que nos enseña a convivir. Gracias, amigos.